En el periódico de hace unos días aparece la siguiente noticia, tanto en la versión de papel como en la online. Estudio reveló que déficit atencional podría ser genético. El estudio fue hecho en el Centro de Genética Neuropsiquiátrica y Genoma en la Universidad de Cardiff. Y según la doctora Anita Thapar, que fue una de las directoras del proyecto, nos dice que el estudio reveló que el déficit atencional podría ser genético. ¿Qué más dice la noticia? Dice, la investigación británica concluyó que el 14% de quienes padecían el trastorno tenían alteraciones genéticas en secuencias vinculadas con el desarrollo cerebral. Un estudio británico entregó las primeras evidencias de una idea que hace tiempo venía dando vueltas en el mundo científico. Los niños que padecen el trastorno por déficit de atención e hiperactividad tienen el doble de probabilidad de tener falta o exceso de material ADN que el resto de los niños. En el fondo, ¿cómo se hizo el estudio? Al estudiar 366 niños británicos de 5 a 17 años de edad que padecían el trastorno, según fueron diagnosticados por los médicos, y contrastados con más de 1000 que no lo tenían, es decir, un grupo de control, los investigadores descubrieron que un 14% de los niños diagnosticados con déficit de atención tenía alteraciones genéticas en una secuencia relacionada con el desarrollo cerebral, frente al 7% de pequeños que no lo padecían. Revisemos la evidencia. Primero, el 14% de los niños diagnosticados con esta supuesta enfermedad tienen alteraciones en ADN. Uno también podría decir lo contrario. Significa que existe el 86% de los niños diagnosticados con esa supuesta enfermedad que no tienen las alteraciones en el ADN. ¿Esa es una causa entonces genética? El 14% de una alteración genética o de lo que sea, ¿es una causa para el 100% de los niños? No, solo es un 14%. En términos de coeficiente de relación entre uno y otro, no vale nada, es bajísimo. Nada puede ser una causa con un 14% de probabilidad. Pero además, los niños tienen el 14%, los niños diagnosticados con déficit de atención, solo hay 14% de ellos que tienen esa alteración, frente al 7% de los niños no diagnosticados que también tienen la alteración. Es decir, que hay un 7% de niños que tienen esa alteración y no tienen esta supuesta enfermedad. En términos matemáticos y estadísticas, ¿qué estoy diciendo? Estoy diciendo que si yo encuentro a un niño que tiene alteraciones del ADN, ¿tiene 14% de probabilidades de tener la enfermedad o la supuesta enfermedad? No. Le tengo que restar el 7% de la probabilidad de que no la tenga. Por lo tanto, en el fondo, lo que estoy diciendo es que si yo encuentro a un niño que tiene una alteración de ADN, tiene un 7% de probabilidad de que tenga la alteración de déficit atencional. ¿Esa es una causa? ¿Se puede decir que encontré la causa? ¿Es una causa genética de alteración del ADN? Cuando la probabilidad es del 7%. O sea, si yo encuentro a un niño con esa alteración, tiene un 93% de probabilidades que no tenga déficit de atención. Es más bien, encontré una causa para no tener déficit de atención. Además, dice que tiene el doble de probabilidades. Claro, tiene el 14% frente al 7%, es el doble. Pero estoy hablando del 14 sobre el 7. También el 2 sobre el 1 también es el doble. Esto es fraude. No solo es un fraude del periodista y de la investigación.
basándose en que las personas en general no tienen una educación estadística. No hay. Esto no demuestra que el déficit de atención tenga una alteración genética, ninguna. Estadísticamente, el coeficiente de relación entre la alteración genética, ADN, y el déficit de atención es casi cero. Sigue siendo un fraude cometido por los que se supone científicos.